Que Dios le bendiga. Bienvenidos, hermano, a la casa del Señor. ¿Verdad? Es un placer estar aquí, hermanos, como siempre. ¿Verdad? Siempre digo, hermano, que de repente no podemos llegar y pues no gozamos de lo que podíamos gozar al estar aquí. Así es que, hermanos, hermanos también que puedan estar en Facebook o YouTube, que también el programa está en vivo. Si por X razón no pudieron estar, pues se van a perder no estar aquí presente, pero te pueden gozar de todas maneras. Vamos, hermanos, a iniciar nuestro culto y siempre lo hacemos con un versículo o una porción de la Escritura, Salmo 146. Aquellos que puedan, les invito, hermano, a ponerse de pie para que lean conmigo. Y dice así, hermano, la Escritura, dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Qué privilegio, hermanos, tenemos nosotros de servir a un Dios tan grande. Y siempre, hermanos, tenemos que considerar su grandeza, porque aunque difíciles son las cosas que podamos atravesar, hermanos, pero como dicen, no sé si los guatemaltecos, hermanos, o salvadoreños, dice, a la par no es nada, comparándose con la grandeza de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a dar gracias a Dios en oración y a esperar a nuestros hermanos que vienen en camino también. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, gracias. Gracias, Señor, que nos concede, Señor, estar aquí en vivo, Señor, y en directo a esta reunión donde vamos a rendir culto, alabanza o adoración a ti. Merecedor, Señor, de que seas engrandecido sobre nosotros, Señor, que nos has rescatado, que nos has abierto el entendimiento y que nos ayudas a continuar este camino hasta que, Señor, estemos en tu presencia, lo que promete tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner atención, a enfocarnos en lo que estamos haciendo este tiempo que estamos juntos y glorificar, Señor, tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 14. Hermanos, les recuerdo de solo un par de anuncios. Este sábado estamos celebrando la vida de nuestra hermana Delia a las 10 de la mañana. Vengan a acompañar a su familia. También empiezan a enrolarse ya los niños para la clase de estudio de verano de los niños. Y tenemos también, vamos a empezar a anunciarlo ya la próxima semana, pero el 31 de abril, el 31 de julio, un viernes, me he estado reuniendo con los pastores de otras iglesias bautistas del sur del Desierto Alto. Y ese día, el 31 de julio, vamos a tener una vigilia de iglesias del Desierto Alto, de iglesias bautistas del sur. Ahí vamos a tener más anuncios, pero estén preparando para eso, hermanos, que va a ser nuestra entrada al mes de sabático que tomamos todos los años. Va a ser un tiempo de gran celebración. Primera de Corintios, capítulo 14. Y se nota, no sé si es porque es un fin de semana feriado
o si es el mundial, pero como que muchos hermanitos y hermanitas se quedaron. Y recibí un mensaje de una hermanita esta semana que me dijo: pastor, por favor, ore que México gane. Y no predique mucho, dice. Termine temprano. Le dije, bueno, el partido de México es a las 5, así que tengo hasta las 4:45 para predicar. Primera de Corintios capítulo 14. Estamos estudiando esta carta de Pablo a la iglesia de Corintio, abordando muchos problemas que tenía esta iglesia. Era una iglesia con problemas. Y ya llegamos al capítulo 14, y lo que hemos estudiado desde el capítulo 12 es acerca de los dones espirituales. En el capítulo 12 vimos la importancia de los dones. Después, en el capítulo 13, vimos la actitud con que debemos ejercer los dones. Y ahora entramos en el capítulo 14, y Pablo se enfoca en este capítulo en un don específico, un don que estaba siendo abusado y sigue ocurriendo. Es el don de lenguas. Este don de lenguas, hermanos, sigue siendo un tema muy controversial, y muchas veces es causa de desacuerdo, de contención entre creyentes, entre iglesias. Y por tanto importancia que le damos a esto ahora de diferentes iglesias, se pudiera pensar que este es un don que aparece en muchas partes en la Biblia, que siempre está en las enseñanzas en la Biblia, pero no es así. En realidad, el don de lengua solo lo vemos en 2 lugares. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, después lo vemos 2 veces más, solo mencionado nada más, y después lo vemos en Primera de Corintios 14. Y tienen que acordar que en el capítulo 12 es un libro histórico, no es un libro doctrinal. Describe algo, describe el don de lenguas. Este es el único capítulo de instrucciones doctrinales acerca del don de lenguas. Y cuando lo ponemos en contexto de esta primera carta de Corintios, es un llamado de atención, no es un llamado, no es una orden, no es una demanda, no es algo que debes de decir, esta es la manera que debemos de perseguir, vamos a hacer el don de lenguas. No, es un llamado de atención porque estaban abusando, la iglesia estaba abusando de los dones de lengua. ¿Y qué estaban haciendo? Lo mismo que habían hecho con todo lo que hemos visto desde hace 5 meses comenzamos en esta carta, que habían permitido que la cultura infiltre las prácticas de la iglesia. Lo mismo que vimos con todos los otros problemas que tenía la iglesia, lo mismo estaba pasando con el don de lenguas. ¿Y cómo aplica esto específicamente? Pues lo que vimos esto hace 2 semanas, que los paganos, cuando iban a adorar sus dioses falsos, pensaban que para relacionarse con sus dioses, para adorar a sus dioses, tenían que tener una experiencia fuera de su cuerpo. Tenían que separarse de lo físico, de lo racional, y entrar en un éxtasis. Y vimos que esa palabra viene de la palabra eros, una experiencia mística, sensual, superior a la comprensión humana. Y se pensaba que mientras más pierdes el control, mientras más incomprensible la experiencia, más espiritual es la persona. Esa era la adoración de los paganos. Y esta práctica había infiltrado la iglesia y influenciado cómo ejercían el don de lenguas. Así que Pablo le dedica un capítulo entero para corregir el abuso, la mala interpretación de este don. Y hermanos, voy a repetir lo que repetí hace unas 3 semanas al comenzar esta sección de dones espirituales. Mi intención no es juzgar a otras creyentes, a otras iglesias, no es condenar, no es atacar a otras denominaciones. No tengo una agenda personal contra ninguna iglesia o hermano o hermana. Solamente estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios, exponiendo los principios bíblicos y aplicándolos a nuestras vidas. Y les pido que ustedes hagan su mismo estudio también. Miren lo que digo siempre, sean bereanos, vayan a estudiar. No tienen que estar de acuerdo conmigo, tienen todo el derecho de estar equivocados. Vamos a ver, hermano, vamos a comenzar, vamos a leer, vamos a cubrir los primeros, vamos a cubrir en 2 semanas. Así que miran bastantes notas en sus notas, no se preocupen, vamos a cubrirlo en 2 semanas. Vamos a comenzar leyendo los primeros 9 versículos de 1 Corintios 14. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablara con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente, las cosas inánimes que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diráis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá todo lo que decís? Porque hablaráis al aire. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu instrucción acerca de cómo ejercer nuestros dones espirituales. Ayúdanos, Padre, a comprender esto plenamente, claramente. Dame el poder del Espíritu Santo para exponer tu palabra perfecta, Padre, para que salgamos de este lugar diferente a lo que hemos entrado y que no sea solo comprensión intelectual, sino que lo transferamos a nuestros corazones y que llegue una transformación en nuestras vidas. Bendice este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. El 1 Corintios 14, hermanos, como dije, es el único capítulo donde encontramos instrucciones acerca del don de lenguas. Y muchas veces se usa el mismo versículo para apoyar ciertas prácticas del don de lenguas o para decir que no se debe ser de esa manera. Y la razón es porque Pablo aquí no está negando el don de lenguas. Vamos a ver la próxima semana más que había un propósito para el don de lenguas. Pero así que en el capítulo a veces está afirmando el don de lenguas y a veces está llamando la atención por el abuso. Y muchas veces se confunde cuando está hablando de la realidad o está hablando del abuso. Y hay una manera de saber cuando está hablando al don real. Cuando habla del don de lenguas en plural, está hablando del don real de lenguas. Cuando habla del don de lengua en singular, está refiriendo a un don falso, un don que no es adecuado. Vamos a verlo, lo voy a mostrar durante lo estemos estudiando, pero la razón es simple. Vamos a ver la próxima semana que el don de lenguas no está hablando de don de lenguas de palabras incomprensibles, sino que de diferentes idiomas. Y hay muchos diferentes idiomas. Pero lenguas incomprensibles solo hay uno. Una persona que habla incomprensible en inglés, lo habla incomprensible en español, en francés, de todas maneras, solo hay uno. Entonces, solo para poner eso. Vamos a ver los primeros tres puntos los 3 puntos que vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver primero la posición del don de lenguas comparado a otros dones. Y hoy vamos a ver que es secundario. Después vamos a ver el propósito del don de lenguas y vamos a ver que es una señal. Y después vamos a ver la práctica correcta del don de órdenes. Debe que ser sistemático y ordenado. Esos son los 3 puntos que vamos a ver. La posición secundaria, el propósito, señal y la práctica sistemática. Vamos a ver el primer punto esta semana. La siguiente semana regresen y vamos a ver los otros 2 puntos. Vamos a comenzar. La posición secundaria. Pablo comienza dándonos 3 razones que el don de lenguas es secundario en relación a otras lenguas. No lo está invalidando, no lo está negando, solo está diciendo, no es tan importante que lo estén enfatizando cada vez que se reúnen, porque es secundario. Vamos a ver 3 razones. Primera razón, porque no edifica. Versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero sobre todo,
Todos vimos en los últimos 2 capítulos que todos estaban deseando tener esos dones más prominentes, esos dones que se pueden expresar en frente de todos, y como el don de lenguas. Pero aquí habla Pablo del don de profecía. Es otro don también que existe. Y aquí no significa predecir el futuro. Literalmente profetizar solo es hablar o proclamar delante de otros. La asociación de profecía con predecir el futuro no surgió hasta 1000 años después que fue escrito esta carta. Pero en el mundo antiguo, profetizar simplemente era proclamar delante de otros. Y el contexto de la iglesia es proclamar la verdad de Dios. Todo que hacemos en la iglesia que ayuda a proclamar la verdad de Dios es profecía. Y no solo es el que está parado aquí enfrente hablando, todo servicio que hacemos ayuda para que yo pueda estar aquí proclamando la verdad de Dios. Ya vimos eso en el capítulo 12. Todos somos parte de un cuerpo, miembros del cuerpo, y todos ayudamos al cuerpo para lograr este objetivo de proclamar la verdad de Dios. Y la razón que proclamar la verdad de Dios es más importante que el de lenguas es porque es para edificar la iglesia. Y nos dice la Biblia que es razón que Dios le regala a la iglesia pastores, líderes, maestros. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio y para ¿qué? La edificación del cuerpo. Cuando Pablo acá está hablando en el versículo 1 y nos dice procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, no está hablando del valor, está hablando del valor de Dios, está estableciendo el valor, su posición, su importancia entre los otros dones. Y nos está diciendo que el don de lengua no es lo primordial como lo estaba ejerciendo la iglesia, sino que es secundario. Le está diciendo, en vez de crear desorden y confusión con sus dones de lengua, es mucho mejor que se enfoquen en enfatizar sus otros dones para ayudar a la iglesia a proclamar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque eso edifica la iglesia. Esa es una palabra clave que vamos a ver en todo este capítulo. Se repite 7 veces en este capítulo, edificar. ¿Por qué? Nos recuerda del objetivo de todo don. No importa qué sea tu don. Todo don, sea cual sea, es para edificar el cuerpo de Cristo. Si no estás usando tu don para edificar la iglesia, no lo estás usando adecuadamente. Si no estás usando tu don para el beneficio de otros, no lo estás usando correctamente. Versículo 2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Le está diciendo Pablo aquí, no están cumpliendo su propósito. Su propósito es ministrar a otros, a las personas. Y aquí dice, no están hablando a las personas, no están dirigiéndose a las personas. Y cuando dice aquí, sino a Dios, no está hablando del Dios Todopoderoso, está hablando de otros dioses. Están usando para hablar como los paganos que hablan a sus dioses falsos. Cuando entran en estos éxtasis, pierden control de su ser, no están edificando a la iglesia, solo están imitando las adoraciones paganas de su cultura. Eso es lo que está diciendo aquí. El don de lenguas, hermanos, no puede edificar. Por eso no es un don secundario cuando lo comparas a otros dones. Versículo 3 dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Nota el resultado, hermanos, cuando ejercemos un don espiritual adecuadamente. Edificas a los caídos. Es palabra de edificación para alguien que está caído. Animas a los desanimados y consuelas a los dolidos. Puedes revisar todos los dones que hemos estudiado. Hace 2 semanas fuimos todos los dones y puedes ver que cada uno de ellos edifica, exhorta, consuela cuando lo ejerces correctamente. De la manera que la iglesia él estaba ejerciendo su don, entrando en éxtasis, estaba violando el objetivo principal de los dones, edificar a la iglesia.
Dice el versículo 4, el que habla en lenguas extraña, ahí bueno, singular, aquí está hablando del don falso. Así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando ejerces tu don, hermano, solo hay dos opciones nada más. O edificas a la iglesia o te edificas a ti mismo. Dios no nos regaló los dones para nosotros mismos, sino que para edificar a los demás. Toda edificación es para la edificación, todo don es para la edificación del cuerpo. Vimos esto hace 2 semanas cuando Dios dice, cada quien tiene un don para el provecho de toda la iglesia. Y por eso, hermanos, el don de lenguas es secundario a los otros dones. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros habéis en lenguas, pero más que profeticéis. Noten otra vez, aquí está hablando lenguas, plural, se refiere al don válido, al don correcto. Está refiriendo al don de lenguas real. Pero muchas veces, como dije, este es un don que se usa para apoyar que se puede hablar en lenguas en la congregación general. Porque dice aquí Pablo, quisiera que todos habléis en lenguas. Pero Pablo aquí no está dando una orden. Pablo aquí no está dando un mandato, no está diciendo que todos debemos desear de ir detrás del don de lenguas. Esto iría en contra de todo lo que nos ha enseñado en los últimos 3 capítulos. En el capítulo 2 enfatiza la importancia, la necesidad de la diversidad de los dones. Dice, ¿se acuerdan? Dice, ¿qué pasaría si todos quieren ser la mano, el ojo, la oreja? No tendría sentido. Cuando Pablo dice, quisiera que todos habléis en lengua, está usando un estilo literario que aún lo conocemos, que se llama hipérbole. Es una exageración para enfatizar un punto que no es posible. Es lo mismo, lo vimos en el capítulo 7 cuando hablamos del matrimonio. Pablo dice, quisiera que todos sean solteros como yo. Pablo no está dando ahí un mandato que todos debemos ser solteros. Está demostrando una exageración, una comparación exagerada para enfatizar algo que no es posible. Es como si yo le diría a mi esposa, uy, cómo quisiera uno de esos jugos verdes que me haces. Ella sabría que estoy exagerando algo que es imposible que me guste esos jugos verdes. De la misma manera, hermano, cuando Pablo dice quisiera que todos hablen en lenguas, no es un mandato, no es licencia para que todos empiecen a hablar en lenguas. Está haciendo una comparación exagerada para enfatizar la posición secundaria del don de lenguas. La palabra clave en este versículo que a veces se ignora es pero. Dice, me quisiera que todos hablaran en lenguas, pero dice, no está afirmando que el don es real, pero también está enfatizando que es mejor usar tus dones para ayudar a la iglesia a proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque proclamar la palabra de Dios edifica toda la iglesia. Versículo 5, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las que interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a hablar más de la interpretación del don la próxima semana y vamos a ver que aún ese don es peligroso. Hermanos, cuando la iglesia se congrega, debe ser para escuchar la palabra de Dios para edificación. Y debemos tener cuidado de no permitir que nada estorbe ese objetivo. Versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abandonar en ellas para edificación de la iglesia. Los dones espirituales, hermanos, son para la edificación de la iglesia. Esa es la primera razón, que el don de lenguas es secundario a otros dones, porque no edifica. La segunda razón, porque no beneficia. Ahora pues, versículo 6, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué os aprovechará? ¿Qué provecho es? ¿De qué les beneficia que venga a hablar a ustedes? Yo, Pablo, tengo la autoridad para hablar con ustedes. Tengo la educación, tengo la comisión, tengo el conocimiento. ¿De qué sirve que yo les venga a hablar con lenguas incomprensibles cuando ustedes hablan en griego? Sería más beneficio que les hable en griego para que puedan entender.
El don de lenguas expresadas en palabras incomprensibles no es de provecho para la iglesia. No edifica y no es de provecho para la iglesia, no es de beneficio. Unas cosas que se usan, dice, es mi lenguaje privado con Dios. Estoy ministrando a Dios. Dios no necesita ser ministrado, hermanos. Dios es perfecto, Él no necesita nada. Y el contexto de esta carta es para corregir comportamientos y prácticas de la iglesia. El enfoque es cómo nos comportamos entre hermanos y hermanas. No es una carta acerca de nuestro comportamiento privado. Si se acuerda, todo lo que hemos visto ha sido de cómo se está comportando la iglesia, las divisiones en la iglesia, cómo abusan de su derecho, cómo abusan de la cena del Señor. Y el contexto de esa carta no es de la vida privada, no es de un tiempo privado con Dios, sino de cómo nos comportamos en la iglesia cuando nos reunimos entre hermanos y hermanas en Cristo. Y cuando habla del don de lenguas, no se está refiriendo a una práctica privada. Y en realidad, hermanos, no existen dones espirituales privados. ¿Por qué? Porque los dones espirituales no son para nuestro beneficio. Y si lo estamos haciendo en privado, no estamos ejerciendo el don espiritual, lo estamos haciendo para nosotros mismos. No existen dones espirituales. Fueron dados para ministrarnos unos a los otros, para servirnos unos a nosotros, para cumplir la función que Dios tiene para cada uno de nosotros, para el provecho de todo el cuerpo. No es un don privado, no es un lenguaje espiritual secreto, no tienes que tener revelaciones secretas, no tienes que llegar a un nivel de espiritualidad privilegiada para entender y hablar con Dios. Hermanos, esta palabra de Dios es para todos, es para mí, es para ti, y tú tienes el poder del Espíritu Santo para entender. No hay nada secreto aquí que no se pueda entender si lo estudiamos con el poder del Espíritu Santo. Hay muchos misterios que no vamos a entender porque no tenemos la mente de Dios. No lo vamos a entender hasta que estemos cara a cara con Dios. Pero Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir esta vida según lo que Él cree que vivamos. Y eso es para todos, no solo para unos espirituales privilegiados que han llegado a un nivel espiritual. Los dones espirituales fueron dados para ministrarnos unos a otros, para servirnos unos a otros. En ningún lugar en la Biblia vas a encontrar a alguien hablando con Dios en un lenguaje secreto o incomprensible. No lo encuentras, busquen. No vas a encontrar en ningún lugar en la Biblia a alguien orando, hablando con Dios con lenguas incomprensibles. Al contrario, Jesús nos advierte de no hablar con Dios de esta manera. En Mateo 6 nos da el modelo Jesús para cómo debemos hablar con Dios, cómo debemos hablar con Dios. Y dice en Mateo 6, 7, versículo 7. Y orando dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones. Es importante esa palabra. En el griego la palabra es bata logeo. Muchos conocerán la palabra logeo, que es palabras. La palabra es hablar. Ese es el logeo. Y la palabra bata no es una palabra, es un sonido. Es como decir el sonido que hace la abeja, es bzz. Eso es lo que significa bata. Literalmente, cuando dice no uses vanas repeticiones, lo que está diciendo Jesús, cuando hables con Dios, no digas bata, 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 bata. Eso es literalmente lo que está diciendo en el griego. Cuando hables con Dios, dice que si hablas con Dios así, estás actuando como los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Los que no conocen a Dios, los paganos. Cuando hablas así, estás hablando como cuando los paganos van a sus templos y adoran a sus ídolos, a sus dioses falsos. Eso es lo que está diciendo, nos advierte, porque Dios no desea que nos comuniquemos con Él como los que adoran a dioses falsos. Él desea que hablemos con Él claramente, no con palabras misteriosas, no con palabras que no se entienden. Cuando usamos nuestros dones espirituales para ministrarnos unos a otros, debe ser cosas que no crean confusión, que no crean desorden. Versículo 7. Ciertamente las cosas inánimes que producen sonidos
como la flauta y la citarra, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que tocan con la flauta o la citarra? Los instrumentos musicales no tienen vida, son inánimes, pero producen bonitas melodías. Los sonidos influyen en nuestras emociones, nos dan gozo, nos conmocionan, sentimos, nos inspiran. Cuando el grupo de alabanza está tocando aquí, hermanos, sientes la presencia de Dios, nos inspiran, nos apasionan. Pero si un domingo yo vengo y tomo el lugar del hermano Iván y me pongo a tocar la guitarra, eso no van a ser las emociones que van a sentir. Eso no es lo que van a sentir. ¿Por qué? Porque aquí dice, si no dieran distinción de voces. ¿Por qué? Porque lo que yo tocaría estorbaría la armonía en la melodía que se está tocando. Para que los instrumentos suenen bonitos, tiene que haber una distinción de tonos, tiene que haber ritmo, tiene que haber acordes, tiene que haber orden, tiene que haber coordinación entre instrumentos, entre las voces. Por eso el grupo no solo viene aquí a la una y se empieza a cantar. No, vienen a practicar los martes, practican una media hora antes. ¿Por qué? Para tener esa distinción, esa armonía. De la misma manera, no te beneficia nada escuchar algo que no puedes entender, porque no entenderás lo que se está comunicando. Versículo 8 dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En el militar, el sonido de la trompeta es un llamado a acción para el soldado. Y hay diferentes tonos. Hay diferentes tonos en el militar de la trompeta. Hay un tono específico para que se despierten. Hay un tono específico para que se pongan en línea. Hay un tono específico para que vayan a comer. Hay un tono específico para que vayan al campo de batalla. Dice ahí, y si por la lengua no dijeras algo incomprensible, ¿quién te va a entender? Dice. Si la trompeta suena un tono incomprensible, los soldados no sabrían qué es lo que le está diciendo que hagan. La iglesia, los soldados no sabrían, ¿se me está diciendo que vaya a comer o que vaya al campo de batalla? Ahí estarían unos esperando ir al campo de batalla y los otros están tranquilos comiendo porque la trompeta no les dijo, no entendieron lo que les dijo. Pierde su valor. Dice el versículo 9, y si por la lengua no dieras palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablas al aire. Otra vez, ahí lengua, está hablando de singular, algo falso. El don de lenguas, hermanos, es inútil, no beneficia cuando se emplea y las personas no lo entienden. Dice solo hablar al aire, no tiene sentido, no tiene valor, se desvanece fácilmente. Lo único que crea es confusión, caos, desorden, y eso no es de Dios. Vamos a ver eso más la próxima semana. Es mucho mejor proclamar la verdad de Dios con palabras que se entienden. Y en el versículo 10 y 11, Pablo nos da otra ilustración y compara el hablar en lenguas en la congregación como hablar a una persona en un idioma que no conoces. Y es como cuando vamos a visitar un país y no entiendes lo que están hablando, estamos confundidos. Y hasta puedes meter la pata con las cosas que dices pensando que puedes hablar. No podemos cumplir nuestra misión, hermanos, como iglesia, si no podemos transmitir claramente lo que Dios nos está pidiendo. No podemos transmitir nuestra misión, nuestro propósito, si no se entiende lo que estamos diciendo. El don de lenguas, primero, es secundario en posición, porque no edifica, no beneficia. Y tercero, porque no enseña. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí cuando Pablo dice mi espíritu ora, no se está refiriendo al Espíritu Santo que vive en nosotros. Noten que es espíritu en minúscula. El espíritu aquí simplemente está hablando de la palabra hebrea por espíritu, que significa aire, aliento. Lo que está diciendo es que si lo que digo no enseña nada a la mente de las personas, no es de fruto, no le produce algo en su mente, son palabras al aire nada más. La palabra de Dios nunca nos pide que apaguemos nuestra mente para relacionarnos con Dios. Dios no quiere que funcionemos solo por emoción, sino con entendimiento.
Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, otra vez minúscula, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con ¿qué? Entendimiento. Dios no quiere que adoremos como robots, sin emoción, sin pasión. Eso no es, Dios no quiere eso, no está pidiendo eso. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pero tampoco quiere que adoremos abandonando nuestro cerebro, que perdamos el control. Tiene que haber un balance. Mateo 22:37 dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Tu corazón, con toda tu alma y ¿con qué? ¿Con qué? Con toda tu mente. Si tu mente no está involucrado en la adoración, si vas a tener una experiencia fuera de tu cuerpo, fuera de lo racional, fuera de lo lógico, no estás adorando a Dios adecuadamente. Porque dice ahí que vas a adorar a Dios, lo amas a Dios con corazón, con tu mente y con tu alma y con tu mente. Debemos adorar con pasión, debemos adorar con emoción. Si no nos emocionamos, hermanos, cuando escuchamos los cantos y las palabras que dicen acerca de nuestro Dios, el más hermoso, eso nos debe llenar de emoción, hermano. Pero la emoción viene porque conocemos la verdad de Dios. Mientras más conoces en tu mente la verdad de Dios, más profundo y más emocional y más apasionado va a ser tu adoración. Debemos adorar con emoción, pero también con plena conciencia y con nuestra mente, nuestro cerebro. Juan 4 dice que Dios busca adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Romanos 12 dice, transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Y note que dice el versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu y el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Aquí Pablo nos dice que cuando ejercemos nuestros dones, pensemos cómo va a afectar a las personas que nos ven. ¿Cómo va a afectar a una persona que te escucha cuando estás ejerciendo tu don? Y dice, ¿cómo dirán amén? Amén van a decir, es verdad, estoy de acuerdo. ¿Cómo puede decir a alguien que está de acuerdo con la manera con lo que estás diciendo si no entienden lo que estás diciendo? La iglesia, hermanos, es un centro de enseñanza. La iglesia debe ser un centro de enseñanza de las profundas verdades de Dios. Las personas deben salir de cada servicio, de cada estudio bíblico, de todo el tiempo de adoración, con una comprensión mayor de los principios de Dios, de quién es Dios. Si tú asistes un servicio, un estudio bíblico, lo he dicho siempre, un grupo pequeño, y no aprendiste nada acerca de Dios, si solo fue una reunión social, la iglesia te ha fallado. No quiero decir que el tiempo de compañerismo no es bueno, lo vamos a tener en la vigilia, vamos a tener tiempo de compañerismo, pero antes de eso vamos a tener tiempo de devocional en la palabra, adoración y después va incluido el compañerismo. Pero si tú llegas a este lugar y saliste motivado, te divertiste, escuchaste unos chistes que vas a repetir durante la semana, pero no aprendiste nada de Dios, te hemos fallado. Si viene un visitante y solo mira confusión y no entiende nada, ¿qué va a sentir? Lo más seguro es que ya no va a querer regresar. Eso me pasó a mí como nuevo creyente. Andaba buscando iglesias y me pasó lo mismo. Versículos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. Otra vez, lenguas, plural, está hablando del don real. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Mira aquí, lengua singular, falso, el don falso. Noten otra vez, hermanos, la distinción entre lo real, lenguas, y lo falso, lengua desconocida. Aquí Pablo está afirmando el don de lenguas es real. Dice, yo lo tengo más que todos. ¿Por qué? Vamos a ver más esto la otra semana. Porque su ministerio era llevar el evangelio a los gentiles en lugares que no conocían de Dios. No tenían ninguna concepción de qué era Dios. No entendían nada de Dios. Y vamos a ver la próxima semana que ese era el momento, ese era el tiempo
donde el propósito principal del don de lenguas, para firmar el mensaje, para firmar el mensajero en un lugar donde no se conoce de Dios, donde no se tiene la palabra inspirada de Dios. Pablo tenía el don de lenguas. Él lo usaba en su propósito correcto, lo usaba en el contexto adecuado. Y lo dice, lo tengo más que ustedes, lo uso más que ustedes. Pero es interesante, hermanos, no lo menciona en ninguna otra carta. Si fuera algo tan importante, en todas sus cartas veremos a Pablo hablando en lenguas. No lo vemos describir, no lo vemos ilustrar en ningún otro lado. En ninguno de sus viajes misioneros. El momento que lo menciona es aquí cuando ¿qué? Está llamando la atención por el abuso de las lenguas. ¿Por qué? Porque no era primordial, era secundario a los otros dones que edifican, que se entienden, que enseñan. Y otra cosa, hermanos, cuando le dice aquí, yo tengo el don de lenguas y lo he usado para llevar a la iglesia, dice, pero en la iglesia es cuando estoy afuera, en donde no conocen a Cristo, donde no tienen la palabra, donde no han entendido nada de Dios, nunca se han hablado de Dios, ahí lo uso. Pero en la iglesia, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy entre creyentes, cuando estoy en el cuerpo de Cristo, cuando nos congregamos como creyentes, no lo uso. ¿Por qué? Porque no es para manifestar un lenguaje secreto incomprensible. No es para demostrar que soy más espiritual, no es para lucirme, no es para edificarme, es para enseñar la palabra de Dios. Ese es el propósito de la iglesia, un centro de enseñanza. Y dice, prefiero usar 5 palabras que se entienden que 10,000 palabras que nadie entiende y que no enseñan. Ahora, otra malinterpretación de esto, cuando Pablo dice prefiero hablar 5 que se entienden y 10,000 que no se entienden, no está hablando de una comparación proporcional. No está diciendo por cada 5 palabras que digan que entienden, pueden hablar 10,000 que no se entienden. Yo di un sermón de media hora, aquí es que tengo como cuánto, 15 horas para hablar en lenguas incomprensibles. Eso no es lo que está diciendo. La palabra 10,000 en el griego es el número más grande, más alto, por lo cual existe una palabra. Pablo no está diciendo proporcionalmente, está diciendo no hay ninguna situación donde yo prefiero hablar palabras incomprensibles que palabras comprensibles. ¿Por qué? Porque yo quiero enseñar a otros. Palabras que nadie entiende no pueden enseñar a otros. Y hermanos, esas son las 3 razones que el don de lenguas es secundario a otros dones espirituales. Porque no edifican a la iglesia, solo edifica al que se lo está ejerciendo. No beneficia a la iglesia, no es de provecho para nadie. Y porque no enseña, no ayuda a la iglesia a cumplir su función de ser un centro de enseñanza. Y en el versículo 20 Pablo nos dice que cuando ejercemos el don de lenguas inadecuadamente, refleja inmadurez. Dice, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hay que desempacar esto un poquito. Acá hablando de niños, no sean como niños, dice. Los niños son bonitos, nos traen alegría, nos traen esperanza. Pero tenemos que admitir, hermanos, los niños son egoístas. Nadie me cree. Desde que nacen los niños aprenden a llorar para conseguir lo que quieren. Lloran para que los limpien, lloran para que les den de comer, lloran para que los cuiden. Quieren toda la atención para ellos mismos, parece. Quieren ser el centro de atención. Y es lo que dice Pablo. Cuando estás usando tu don de lenguas inadecuadamente, estás actuando como un niño que quiere ser el centro de atención. Estás actuando egoístamente. Pero noten también que dice, sed como niños en la malicia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser niños en la malicia? Que debemos ser inocentes, ingenuos en cuanto a la práctica de la maldad. Un bebé no tiene malas intenciones cuando nacemos. Ya cuando van creciendo ya se les nota. No tienen malos pensamientos, no tienen malicia. Un bebé recién nacido es amor, es dulzura, es bondad, es sensibilidad.
Lo que Pablo está diciendo es, sean maduros y maduros en sus tratos con unos con otros, pero sean maduros en su forma de pensar, en su entendimiento. Y aquí vamos a terminar hoy. Vimos el primer punto nada más, vamos a ver los otros 2 puntos la próxima semana. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Y si no, hermanos, si no van a apoyar a México, pueden cerrar los ojos cuando sube el grupo de alabanza. Hermano, la posición del don de lenguas es secundario, porque no edifica, no beneficia, no enseña. Vamos a concluir este capítulo las próximas semanas y vamos a ver el propósito en cuál fue el don de lenguas y cómo se debe practicar. Hermanos, como pueden ver, la discusión acerca del uso adecuado del don de lenguas existió desde que nació la iglesia. Y hay que verlo siempre en el contexto del uso de cualquier don espiritual. No son para nosotros mismos, son para ministrarnos unos al otros, son para el beneficio de otros, no son para ejercerlo en privado. El don de lenguas no es un don privado para tener una comunicación secreta con Dios. Cuando nos congregamos en la iglesia para exaltar, para proclamar a Dios, debemos de enseñar la palabra de Dios claramente. No negamos el don de lenguas. Hay un propósito, hay un tiempo para el don de lenguas. Pero cuando venimos a la iglesia es para escuchar y entender los propósitos que Dios tiene y aplicarlo a nuestras vidas. Y si lo único que venimos encontramos una experiencia superficial, emocional y no entendemos lo que está pasando, no vamos a crecer espiritualmente. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y este es el tiempo, hermanos, el primer domingo de cada mes tomamos la cena del Señor y dice la palabra que preparemos nuestros corazones. Es el único requisito, que seas creyente, que hayas aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y examinemos nuestros corazones. Pidámosle a Dios que nos limpie de todo aquello que está estorbando nuestra relación con Dios. Entrégaselo, el altar va a estar abierto. Si necesitas venir a solo estar con Dios, si necesitas oración, habrá personas aquí para orar contigo. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por los dones que nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a usarlos para la edificación de la iglesia, para el beneficio de otros, no para nosotros mismos, y para mostrarle al mundo con claridad y entendimiento quién eres tú. Ayúdanos a aferrarnos a la verdad de tu palabra, que este lugar sea siempre y primordialmente un centro de enseñanza de la verdad de Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón, el altar está abierto. Si solo necesitas hablar con Dios, puedes pasar adelante, el altar está abierto. Si necesitas preparar tu corazón para recibir la cena del Señor, pasa adelante. Corazón rebosa de palabras buenas, dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. Rebosa de palabras buenas, dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Eres el más hermoso.
reinas para siempre, lleno de justicia y amor. El centro de tu reino es el centro eterno. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Hermanos, vamos a tomar tiempo para hacer la cena del Señor. La parte de abajo tiene la galletita, lo abren, lo pueden hacer de cabeza y se abre mejor. Y después la parte de arriba es el jugo. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, le invitamos a que tome la cena del Señor con nosotros. El Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Tomemos y bebemos. Hermanos, gracias por acompañarnos. La próxima semana terminamos este capítulo y pueden ver del grupo de alabanza quienes no son de México, ¿verdad? Vamos a cantar un canto más para cerrar, hermanos. Miren, terminé a tiempo, pueden ver la segunda parte del partido de Brasil. Vamos a adorar a Dios. ¿Quién trajo sus manos? Pues usémoslo para adorar a Dios. Más allá de lo que hoy yo veo, la confianza en mí va creciendo. Fortaleza de todos los tiempos, tú eres fiel, tú eres fiel. Cambiaré en canción mi lamento, en el valle de sombra te creo. Tu amor hasta aquí ya no temo, tú eres fiel, tú eres fiel. La tierra canta
puedo, cimientos temblarán, cadenas caerán, todo lo puedo, en Cristo puedo, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, más allá de lo que hoy yo veo, la confianza en mí va creciendo, fortaleza de todos los tiempos, tú eres bien, tú eres bien. Cambiaré en canción mi lamento, en el valle de sombra te creo, tu amor hasta aquí ya no temo, tú eres bien, tú eres bien. La tierra cantará, el cielo escuchará, todo lo puedo, en Cristo puedo, cimientos temblarán, cadenas caerán, todo lo puedo, en Cristo puedo, nada es imposible para Dios, nada, nada es imposible para Dios. Que tengan linda semana, hermanos, Dios les bendiga.